Muy bien, hermanos. Agradecemos al Señor por la bella oportunidad que Él nos concede poder esta tarde lluviosa pues compartir con ustedes la palabra de Dios. En este momento está cayendo una tormenta un poco fuerte, pero vamos a dar la clase, ¿verdad? Y Dios nos ayude para que ustedes puedan recibir esta clase, ¿verdad? Y sea de bendición para cada uno de ustedes. En este momento vamos a orar al Señor. Que el Señor nos ayude para que podamos entender esta clase. Oremos. Padre, en esta preciosa tarde te agradecemos por la bella oportunidad que tú nos concedes al estar ante tu presencia en esta mesa virtual. Sé que la lluvia va a afectar el que algunos puedan conectarse, pero Señor, te agradezco por darme esta oportunidad de estar aquí con mis hermanos en la fe. Pido tu auxilio, Señor, pido tu ayuda, que tú me des la fuerza necesaria para, Señor, que podamos en esta tarde entender tu santa palabra. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos presentes. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Bienvenidos al Instituto Bíblico Internacional La Gracia. Estamos muy contentos de estar con ustedes, poder compartir la palabra del Señor. Acuérdense de esta estructura bíblica. Quiero que se acuerden de esta estructura bíblica. Que no se les olvide, hermanos, esta estructura. ¿Cómo? Bueno, acuérdense que la iglesia es la obra maestra de Dios. Es la obra maestra de Dios. Y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es el pastor principal de este cuerpo llamado la iglesia. Pero después tenemos a los ancianos, que son los mismos pastores o los líderes espirituales, los que están dirigiendo la iglesia, hermanos, bajo la autoridad de Jesucristo. Pero después tenemos los diáconos, que son los siervos, son los asistentes de los ancianos, ¿verdad? Y por último tenemos a la congregación y sus dones espirituales. Todos somos compañeros de trabajo. Aquí están todas las ovejas, hermanos, para ejercer lo que Dios les ha delegado a ellos que hagan. Pero esta tarde vamos a ver un tema muy interesante, que es el crecimiento de la iglesia. Ese es el tema que tenemos en esta tarde. El crecimiento de la iglesia a la manera de Dios, no de los hombres. Esta es la primera parte. Pero antes de iniciar, quiero poner en contexto lo que vamos a tratar. Hermanos, 200 años atrás, estoy hablando antes de Cristo, el Imperio Romano comenzó a dominar el mundo. El Imperio Romano de esa época. Los generales del imperio eran hombres muy poderosos en muchos sentidos. E iban conquistando, y a donde iban sometían a las naciones. O sea que los generales tenían mucho poder y mucha importancia. Y una cosa que siempre sucedía era que después de haber conquistado un territorio muy grande para el Imperio Romano, el general volvía
con su ejército a Roma. Y en el viaje de regreso a Roma, a veces pasaban por ciudades y cuando el general se acercaba a la ciudad, la gente prendía incienso y toda la ciudad se llenaba de un olor muy grande, muy grato, en preparación por la llegada del general romano. Cuando el general llegaba, había mucho júbilo y siempre iba él delante de su ejército y el pueblo lo recibía con gritos, júbilo y mucho honor, y les tiraban flores en las calles delante del general conquistador. Y el general, hermanos, daba regalos a las personas, a los ciudadanos. Y esos regalos eran de lo que ellos habían conquistado. Y la gente se alegraba mucho. En el desfile, primero iba el general, luego iba el ejército y atrás iban los prisioneros, quienes eran los hombres más fuertes, más valientes de las naciones que habían sido conquistadas por ese general romano y su ejército. Hermanos, qué tremendo. Lo que era para el general de júbilo, para los prisioneros significaba, hermanos, condenación, porque eran dados para ser devorados a los animales en el Coliseo. Así que para el general era tiempo de júbilo, pero para la última línea era un tiempo malo. Era un tiempo malo. Ya vimos el fundamento de la iglesia, la persona y la obra acabada de Jesucristo. Mateo 16, versículo 13 al 18. Número 2, vimos la misión de la iglesia. Es ir y hermanos, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. 3, hemos visto la alimentación de la iglesia vía sana doctrina, y dijimos que una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. Creo que la mayor parte de personas escoge este tipo de comida, hermano. Bueno, se ve buena, ¿verdad? Pero definitivamente hay cosas como los embutidos que, hermanos, tienen mucho nitrato para preservarlos. Pero otra cosa es la buena alimentación. Pero en esta tarde vamos a ver el crecimiento de la iglesia a la manera de Dios. En Efesios 4, del 7 al 16. Hermano. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en este pasaje? Vamos a leer. Vamos a leer. Por favor, busquen Efesios 4, 7 al 16. Dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido a las, primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien. Aquí tenemos, queridos hermanos, el cuadro de un general que ha conquistado. Cristo es el general que está llevando con él en victoria a los suyos. Y en su salida al cielo, eso se llama la ascensión. Él dio regalos a los hombres, especialmente a su pueblo, la iglesia. ¿Cuáles son esos regalos? Bueno, vamos a verlo. Hermanos, bueno, esos regalos son los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los pastores y maestros. Estos son regalos, son como tesoros para la iglesia. Y él subió, y él está en lo alto. Si ustedes notan en el pasaje que leímos, es un pasaje que está hablando del crecimiento de la iglesia a la manera de Dios. Y vamos a estudiar la manera bíblica en que el Señor establece y da crecimiento a su iglesia. La pregunta es, ¿qué ha hecho Jesucristo? ¿Ha dejado a su iglesia en la tierra para hacer lo que le parece mejor a ellos? No, hermano. ¿Será que nuestro campeón Jesucristo ha dejado a la iglesia en la tierra con regalos y con información para que ella triunfe como él triunfó? Él lo ha hecho así, hermano. Él nos ha dado lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Número uno. Vamos a ver los principios. El crecimiento de la iglesia comienza con Jesucristo y la gracia de Dios. Ustedes pueden ver en el versículo 6 de Efesios, hermanos, y versículo 7. Quisiera que me ayude el hermano Saúl a leer estos pasajes. Efesios 4, 6 y 7. Amén. Dice Efesios 4, 6 y 7. Un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de Cristo. Gracias, hermano Saúl. ¿Cómo comienza el crecimiento de la iglesia? Mis hermanos, que a veces creemos nosotros que la iglesia, creemos que el crecimiento es solo numérico. No, estamos hablando de un crecimiento, hermanos, de una forma general, digamos así, en todas las áreas. Pero todo crecimiento en la iglesia comienza con Jesucristo y la gracia, porque ellos son los que dan crecimiento a la iglesia. Dice el verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Imagínense, hermanos, lo que dice. Dios está sobre todo. Dios está por todos. Y Dios está en todos. Claro que Dios no está en los que no han creído en Cristo. El contexto de este pasaje de Efesios 4 es que todo lo que necesitamos como iglesia, Dios lo tiene. Y Él está viviendo dentro de cada uno de nosotros. Acuérdense, hermano, que Jesucristo está viviendo dentro de cada uno de nosotros. ¿Me entiende? El versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hermanos, ¿cuándo fue dada la gracia a cada uno de nosotros? Cuando creímos. En otras palabras, no hay ni un solo creyente en el mundo que no haya recibido la gracia de Dios. Esto es bien importante que lo recordemos, hermano. Porque estamos en un mundo donde muchos dicen así, mire, tu problema es que te falta el Espíritu Santo. Y si vienes a nuestra iglesia, vamos a orar por ti para que recibas el Espíritu Santo. Es tremendo, hermano. Para mí, esta es una falsa enseñanza. ¿Saben por qué, hermano? Porque la Biblia dice que yo estoy completo en Cristo. Si ustedes leen Colosenses capítulo 2, versículo 10. Por favor, hermano Saúl, ¿me puede leer Colosenses 2:10? Vamos a ver, hermano. Colosenses 2 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Muy bien. Y ustedes están, les dice Pablo, completos. En otras palabras, desde el día que nacimos de nuevo en Cristo, ya nacimos con 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies. Nacimos completos, hermano. Completos. Nosotros necesitamos recordar esto, hermano, y enfatizar que todos los creyentes hemos recibido la gracia de Dios. ¿A dónde podemos ver eso, hermano? Vámonos a Efesios 1:3. Por favor, lo voy a leer yo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice la Biblia, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muy bien. Ya fuimos bendecidos. ¿Oyeron, hermano? Ya fuimos. A todos se nos dio ya la gracia, los favores inmerecidos de Dios, hermano. Ahora en día,
Hay muchos métodos para hacer crecer la iglesia, pero muchos de ellos no empiezan con este detalle de Jesucristo y la gracia. No, hermano. Que todos tenemos la gracia de Dios. Porque, hermanos, tener la gracia de Dios es lo que es necesario para funcionar, para que la iglesia sea lo que Cristo quiere que sea. ¿Me explico? Voy a ponerles el ejemplo. Pongan al margen 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Por favor. Hermano Saúl, me lee 1 Corintios 15, 10. Amén. Vamos a buscarlo. Corintios 15, 10 me dijo, ¿verdad? Lea el 9 y 10. 9 y 10. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, Pablo entendió, hermanos, que él no era digno de ser apóstol. ¿Me entiende? Nosotros no somos dignos de la salvación, hermano. Nosotros no somos dignos de hermanos de hermanos de ser parte de la iglesia. No somos dignos. Pero, hermanos, él entendió que la gracia es el favor inmerecido. Y él explicó en el verso 10, hermanos, de que por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, él es cristiano por la gracia. Él está perseverando por la gracia, hermano. Pero dice que su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea que hay personas, hermanos, que rechazan esta doctrina bíblica, la gracia. La rechazan y la rechazan. Y hermanos, hasta son enemigos de esta doctrina bíblica, hermanos. Y Pablo dice que lo que él es por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. O sea, miren el servicio. Miren, hermanos, los resultados. Pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, acuérdese que el crecimiento de la iglesia comienza con la gracia y también con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Tenemos que entender eso, hermano. Nosotros no somos la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Todos decimos eso como una doctrina desde el púlpito, pero en realidad nos olvidamos de eso y decimos mi iglesia. Y a veces, ¿por qué no hallamos una mejor forma de decirlo, hermanos? Pero otras veces, porque hay muchos que creen que la iglesia les pertenece. Sí, hermano. Hay denominaciones que creen que la iglesia les pertenece. No, hermanos, la iglesia es de Jesucristo. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muy bien, mi iglesia. Ahora, ¿por qué debemos recordar esto? Hermanos, porque la iglesia no es un invento humano. Es la obra de Dios. Cristo la compró con su sangre. La iglesia es el diseño de Dios. Dios es su creador. ¿Me entiende? Dios es su creador. En Hechos, pongan al margen ahí, por favor, Hechos capítulo 2, verso 47. Y anoten al margen 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 9. Vuelvo a repetir. Hechos 2:47 y 1 Corintios 3, versículos 6 al 9.
Anoten al margen estos dos pasajes. Hermano Saúl me lee Hechos 2:47. Amén. Dice Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Okay. ¿Quién es el que añade a la iglesia a los que van a ser salvos? Es el Señor. Es el Señor, hermano. Él es el que va añadiendo a la iglesia a los que van a ser salvos. ¿Ya? Bien. Entonces, el crecimiento de la iglesia, ¿con quién comienza? Con Jesucristo. Jesucristo es el que va añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Número 2, Primera Corintios capítulo 3, hermano Saúl, verso 6 al verso 9. Sí, vamos a buscarlo. Capítulo 3, versículo 6 al 9. Sí, ya aquí lo tenemos. 1 Corintios capítulo 3, del 6 al 9 dice: Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Muy bien. Miren, hermanos, yo planté, muy bien. Es lo que hacemos nosotros, ¿va? Sembrar la semilla. Otros cuidamos la semilla también. O sea, cuidamos a las personas que hemos ganado. Yo planté, Apolo regó, pero dice, el crecimiento lo ha dado ¿quién, hermano? Dios. Entonces, el crecimiento de una iglesia comienza con Jesucristo y su gracia. Muy bien. Y su gracia. ¿Entendemos eso, hermanos? ¿Dónde comienza el crecimiento? Quiero que lo comprendamos, por favor. ¿Verdad? Vámonos a Efesios, capítulo 4. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, todos los que hemos sido salvos por la fe en Jesucristo, hemos recibido la bendición de la gracia, el favor inmerecido de Dios. ¿Entiende? Acuérdese, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Número 2. El crecimiento de la iglesia atañe a Jesucristo, que ha dado comunicadores de su palabra a su iglesia. Muy bien. Estos son comunicadores dotados. Pongan ahí entre paréntesis, dotados. O sea que para que una iglesia crezca, Jesucristo dejó hombres dotados. ¿Me entiende? Por eso a mí me interesa cuando en un instituto que un pastor aprenda, hermano. Porque el pastor es clave. Ustedes saben que el pastor es clave. Claro, puede aprender una oveja, un miembro que esté interesado, pero el pastor es clave, hermano. Porque Dios ha dejado a comunicadores de su palabra a su iglesia, que son dotados. Dotados. Acuérdese, el cuadro que le presenté al principio en la introducción. El Señor Jesucristo, al subir al cielo, dejó aquí dones. Ya, veámoslo. Veámoslo, por favor. Vean el versículo 8. Hermano Saúl, por favor, el versículo 8. Amén. Dice al 11, ¿verdad? Efesios 4, 8. 4:8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Muy bien. Muy bien. Hermanos, dejó dones. Bien, quiero decirles algo.
En 1 Corintios 12 hay una lista de dones espirituales. En Romanos 12, anótenos por favor, hay otra lista de dones que Dios ha dejado. Y en Efesios 4 tenemos otra lista, que estos son dones oficiales, los cuales 3 todavía están vigentes. Bien, vamos a ver cuáles son. ¿Cuáles son mencionados específicamente? Por favor, hermano Saúl, verso 9, 10 y 11. Amén. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien. Vaya, si ustedes ven, este es el mismo cuadro del general romano. Vean el versículo 8. Dice que subiendo a lo alto, cuando él iba al cielo, llevó cautiva la cautividad. O sea que sacó un grupo de creyentes que antes de la cruz estaban hermanos, bajo la tierra. El Hades era compartido con 2 partes. Yo se los he explicado a ustedes. En un lado estaban los justos y en otro lado estaban los condenados. Amén. Ese grupo de justos son los cautivos que él llevó. Acuérdense que el general romano, cuando entraba a la ciudad, en la última parte llevaba los cautivos que él traía de las naciones. Entonces Jesucristo lo mismo, llevó cautiva la cautividad, y en eso que iba hacia arriba, hermanos, empezó a dar dones, regalos a los hombres, regalos a los hombres. ¿Cuáles son esos regalos? Aquí están. ¿Cuáles son mencionados específicamente? Apóstoles, profetas. Esos son algunos regalos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermanos, los apóstoles y profetas son ministerios de fundación temporales. O sea, ya no hay más apóstoles y profetas. Si ese don lo necesitamos ahora, oigan bien lo que estoy diciendo, hermano. Ahorita en este tiempo ya no hay apóstoles y profetas. Ya no hay. Solo hay de forma escrita. Aquí están ellos, ¿ves? Aquí nos dejaron su legado, la información, lo que Dios les reveló a ellos. Aquí está, mi hermano. Por eso nos guiamos por lo que ellos nos escribieron. ¿Me entiendes? Ya no necesitamos más apóstoles, ya no necesitamos más revelación que la que Dios nos ha dado. ¿Me explico? Ya no necesitamos. Ya aquí está la revelación, aquí están los escritos de Pablo, apóstol, los de Pedro, apóstol, todos, hermanos, los apóstoles y profetas. Entonces, pero ellos son ministerios de fundación temporal. Ya dije, tenemos apóstoles y profetas, pero en forma escrita. Por eso ellos siguen siendo las piedras principales sobre el fundamento que es Jesucristo. Ellos nos siguen enseñando de una forma escrita. Escrita. Muy bien. Quiero aclarar eso, hermano. Aquí está, mire, por eso yo como pastor escudriño lo que ellos nos dejaron escrito. Muy bien. ¿Qué más? Evangelistas, pastores y maestros. Estos son ministerios actuales de edificación. ¿Vieron, hermano? Estos están vigentes. Estos sí, hay evangelistas, pastores y maestros. ¿Verdad? Hermanos, hay maestros que son muy buenos enseñando, pero no son pastores. En el sentido que cuidan, los pastores
Hermanos, o sea, los maestros, estoy hablando en el sentido de que cuiden a las ovejas de Dios. No todo maestro es pastor, pero todo pastor debe de ser un maestro. Todo pastor tiene que ser un maestro. Y eso es bien importante, hermano. Acuérdense en los dones, en los requisitos de un pastor, en 1 Timoteo capítulo 3, dice apto para enseñar. Apto para enseñar. Entonces, el crecimiento incluye a esas personas, ¿verdad?, que Jesucristo ha dejado en la iglesia con sus dones para edificar al cuerpo de Cristo, para equipar. Muy bien. 3. El crecimiento de la iglesia requiere que los dotados comunicadores de la verdad de Dios se concentren en capacitar a los santos por medio de la sana doctrina. Por favor, hermano Saúl, léame 4:12 de Efesios. Amén. 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Hermanos, estoy aquí, quiero aclarar bien que el crecimiento de la iglesia requiere que estos dotados comunicadores de la verdad de Dios se concentren en capacitar a los santos por medio de la sana doctrina. Estamos hablando de pastores dotados, hermanos. Lamentablemente, hoy no hay muchos pastores dotados, capacitados. Yo sé que Dios nos da la capacidad, hermanos, pero un pastor tiene que equiparse, tiene que prepararse, tiene que madurar en la fe, tiene que ser un hombre que sepa las escrituras, hermanos, que dé una respuesta a la gente con las escrituras. ¿Me entienden? ¿Qué significa capacitar? Hermanos, capacitar significa llevar al creyente al máximo crecimiento posible. O sea que el trabajo de los hombres que son dotados con sus dones para la iglesia es perfeccionar, que significa capacitar a la iglesia para la obra del servicio de Dios. Ese es el trabajo que tenemos los pastores, hermanos. El trabajo que Dios nos ha dado, capacitar, llevar al máximo del crecimiento espiritual a ese creyente antes de que se muera o venga el rapto. Nosotros tenemos un gran trabajo, hermanos. De veras. Ese trabajo no es fácil. Para que estos creyentes sean más y más como Cristo en su vida espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a llegar a la perfección. No, hermanos. Desde este lado, la perfección no es posible. Pero cuando la Biblia habla de perfección, hermanos, quiere decir llegar a ser maduro espiritualmente. No es que sea perfecto sin pecado, ¿verdad? No. Estamos hablando de una persona madura espiritualmente. Eso tiene que ser antes de que muera o antes que venga el Señor en el rapto a traer su iglesia. Hay creyentes que se quedan niños en la fe. No crecen. Ahí están delicados, ahí están hermanos que no crecen, no están involucrados en la iglesia, no trabajan en la obra de Dios, no están capacitados para toda buena obra. Hermanos, ahí están estancados, a veces van al culto, a veces no van. Ahí están, hermanos, ¿verdad? Como dicen algunos, calentando la banca. Pero son salvos. Van a ir al cielo. ¿Verdad? Otros ya van creciendo en la fe. Van creciendo. Entonces, el trabajo nuestro es capacitar. ¿Entienden? ¿Qué necesitan los santos? Bueno, necesitan la enseñanza de la sana doctrina. Y cuando hablamos de sana doctrina, no estamos hablando de legalismo. No, hermano. Estamos hablando de una enseñanza
sistemática, versículo por versículo. Por eso mismo, Cristo el Conquistador dejó esos regalos en su viaje al cielo. Dio dones a los hombres, regalos. Aquí les dejo los pastores, los maestros, ¿verdad? Los evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos. Hermanos, para que la iglesia sea perfeccionada, para que los creyentes lleguen a la madurez espiritual. ¿Verdad? Muy bien. No quedarse ahí, hermano, sino que ya ser un creyente que piense, va, que maduro en la fe, ¿verdad? Él se deja hallar por los principios bíblicos, por la palabra de Dios, hermano. ¿Me entiende? ¿Por qué es esto necesario? Porque si no se hace, el creyente será siempre un inmaduro. Si no se recibe una buena alimentación de la palabra de Dios, la iglesia será como un niño, gateando en lugar de caminar, en lugar de pararse como hombre firme, en el lugar donde está en la iglesia. O va a estar agachado sin fuerzas. Hermanos, como pastores tenemos un gran reto. Pero no olvidemos la gracia de Dios, porque es ahí donde comienza el crecimiento espiritual. No sé si ustedes son así, hermanos. Niños en Cristo. Cuando hablamos de un hombre maduro, estamos hablando, hermanos, de que este creyente ya tiene una dependencia diaria de Cristo. Muchas veces los creyentes ponen a Cristo atrás, ¿verdad? Atrás va. Y compramos libros, hermanos, ¿verdad? Y compramos libros, ¿verdad? Hermanos que hablan del crecimiento de la iglesia y vamos por el esfuerzo humano en lugar de ir a Cristo, en lugar de ir a la gracia de Dios. Y es una tragedia para la iglesia, hermanos, en la iglesia de Cristo. Que sacan seminarios de crecimiento, no estoy en contra, está bien, se les dan algunas herramientas, pero hermanos, hay gente que cree, hermanos, que quisiera tener la mega iglesia. Yo quisiera tener una iglesia grande, ¿verdad? Pero yo sé dónde comienza el crecimiento. Yo sé dónde comienza el crecimiento, hermano. ¿Cuál es el rol principal del pastor maestro? Hermanos, es capacitar a los santos por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Perfeccionarlos por medio de la palabra de Dios. Miren, jamás vamos a poder hacer eso sin la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos sacarnos el cinturón para golpear a los creyentes, para que hagan las cosas que Dios quiere que ellos hagan. Hermano, eso es ir más allá del rol de un pastor maestro. ¿Y qué hacen muchos pastores? Regañando a los creyentes con el látigo. ¡Fla! ¡Fla! ¿Verdad? Tratando de sacar a los hermanos. Hermanos, eso puede darse que los creyentes hagan la obra si ellos, hermanos, estudian la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos enseñarles a los creyentes bien, versículo por versículo en la palabra de Dios. Nunca va a haber un crecimiento genuino. Y si como pastores estamos frustrados, no es cuestión de comenzar a regañarlos. Hermanos, algunos pastores regañan de principio a fin en el mensaje a los creyentes y a la iglesia. Y la iglesia, hermanos, sigue decaída, hermanos, sin levantar la cabeza ante ante tanta cosa, ¿verdad? Desde el púlpito. No cantan con ánimo, no tienen alegría,
están raquíticos, amargados y muchas veces, hermano, el mismo pastor tiene la culpa porque no está enseñando la palabra de Dios. Hermano, si usted está desanimado, el único que nos va a animar es Jesucristo. O sea que es un asunto de volver a Él, a su gracia y a su palabra. Hermanos, no sé si ustedes han visto que para muchos la vida cristiana es confusa. Para muchos. No saben cómo vivir la vida cristiana. ¿Verdad? Y hermanos, pero la vida cristiana es tan simple. Es tener comunión con Dios, poner nuestra mano en la mano de Dios y Él, hermanos, nos va a hacer llegar al otro lado. ¿Me explico? ¿Qué es lo que pasa en algunas iglesias? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, lo que hacen es que comienzan a inventar. ¿Qué inventos son, hermano? Noche de pijama, ¿verdad? Noche de, bueno, de payasos en la iglesia, ¿verdad? Que hayan payasos, noche de vestirse de cualquier cosa, ¿verdad? La iglesia. Hermanos, son estrategias humanas. ¿Verdad? Hermanos, la vida cristiana es comunión con Dios, es relación con el Señor. Spurgeon dijo, llegará el día en que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Qué tremendo lo que Spurgeon dijo, hermano. Necesitamos dejar de entretener a las ovejas y pastorear a las ovejas. Bueno, de entretener a las cabras, estas son cabras. Las ovejas necesitan ser pastoreadas, alimentadas, equipadas. 4. El crecimiento de la iglesia necesita que los santos capacitados hagan la obra del ministerio. Veamos, hermano Saúl, por favor, Efesios 4:12. Ya capacitados, tienen que hacer la obra del ministerio. 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Pregunto. Yo sé que nosotros los pastores hacemos la obra del ministerio, pero aquí dice que los santos, o sea, las ovejas, ellos deben de hacer la obra del ministerio. ¿Me entienden? ¿Cuál es la obra del ministerio? Bueno, estas imágenes nos van a decir cuáles son. Una, estudiar la Biblia en las casas, en los hogares, en la familia. 2, los ministerios de alabanza. 3, el ministerio de oración. 4, la escuela bíblica dominical. Los santos deben de hacer la obra del ministerio. Nosotros los pastores estamos enfocados en capacitar a los santos. Yo hice todo eso, hermano. Yo dirigí escuela bíblica de niños. Yo estuve en el ministerio de oración. En cantos estuve también metido. Y en todo eso, hermano, la obra del ministerio. Los santos tienen que hacer la obra del ministerio. ¿Quién debe hacer la obra del ministerio? Los creyentes capacitados. Qué bonito es ver a una iglesia, hermanos, haciendo la obra del ministerio. ¿Qué es el ministerio? Bueno, es todo lo que Dios nos ha dejado por hacer. Sí, hermano. ¿El ministerio es una obra? Sí, es la obra de Dios. ¿Verdad? Aquí hay mucho que hacer, hermanos, en la iglesia. Mucho que hacer. De veras.
ustedes pueden involucrarse haciendo la obra, pero necesitan ser capacitados por un pastor dotado, por un pastor maestro, que les explique bien las escrituras. ¿Cuáles son las alternativas a esto? Bueno, o lo vamos a hacer conforme al diseño de Dios o vamos a inventar nuestro propio ministerio. ¿Me entienden? Sí, hermano. Hermanos, a veces la gente anda inventando cosas. Ya les dije, noche de pijama, noche de tal cosa, noche de aquí. Hermano, no, hermano, no inventemos, ¿verdad? Sino que hagámoslo conforme al diseño de Dios. 5. El crecimiento de la iglesia debe tener por resultado que la iglesia sea levantada cualitativamente por medio de la edificación y cuantitativamente por la evangelización. Por favor, hermano Saúl, otra vez el versículo 12. Porque en el versículo 12 hay muchas cosas. Entonces, sí, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Mire, cualitativamente por medio de la edificación y cuantitativa por la evangelización. Cualitativa es calidad de creyentes. Entonces me explico, hermano. Que un creyente bien capacitado, un creyente bien formado, un creyente, hermanos, que sepa las escrituras, hermanos, un creyente que ha madurado en la fe, es un creyente de calidad. ¿Entiendes? Y cuantitativamente por la evangelización. Necesitamos, hermanos, evangelizar. ¿Entiendes? Ya vamos a tocar un poquito más de esto. ¿Cómo se expone el ministerio a los salvos? Edificándolos por medio de la sana doctrina. Hermanos, mire, cuando enseñamos la sana doctrina, no sé usted cómo se siente, cómo sale de un estudio de esta calidad. Hermanos, miren, hermanos, yo me fijé en Honduras. Cuando yo fui a Honduras con Douglas, estuve 15 días allá y fuimos a 2 lugares. A un lugar que se llama Guaymaca, Honduras, y otro lugar que se llama Oropolí, Honduras. ¿Saben qué pude ver, hermano? Como yo llevaba una enseñanza sistemática, una enseñanza sana, una enseñanza clara, los pastores estaban emocionados estudiando las escrituras de esa manera. Hubo edificación, porque hubo sana doctrina. ¿Me entienden? ¿Ya? Lo mismo sucedió en Oropolí. Hubo sana doctrina y hubo una edificación. Esta gente estaba contenta. Me dijo una señora, hermano, me dijo, qué barbaridad. Me dijo, esto es lo que nosotros necesitamos. Así necesitamos estudiar la Biblia. De ahí me salió un pastor viejito, hermano, que me dijo, qué tremendo. Y llorando, hermano, llorando me dijo, qué tremendo, pastor Johnny. Hasta ahora vengo a darme cuenta de la verdad de esto, me dice. Y ya estoy por morirme, me dijo. ¿Bien? ¿Cómo me dijo, hermano? Yo le dije, pero gracias a Dios que usted ya lo sabe. ¿Me entiende? Así que usted tiene que ir a comunicar esta verdad a la gente. La gente fue edificada por medio de la sana doctrina, ¿verdad? ¿Cómo se expone el ministerio a los no salvos? Bueno, por medio de la evangelización. Predicamos un evangelio claro, hermanos, la gente va a entender el evangelio, va a comprenderlo, Dios va a obrar en ellos. Acuérdense que el evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Entonces, este es el cuadro, miren. Equipando, eso es lo que estamos viendo nosotros los pastores. Evangelizando, cuantitativamente va a crecer la iglesia. Y edificando, cualitativamente la iglesia va a ser, hermanos, edificada. ¿Entienden?
¿Cuánto tiempo toma todo este proceso? Bueno, no sé si ustedes copiaron esto porque ahí en su folleto tienen ustedes ahí sin las letras, ¿verdad? Así que ustedes pueden ver ahí, hermanos, este es un proceso, ¿verdad? Equipando, ¿verdad? Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿verdad? Y ya bien equipados, van a evangelizar, miren, van a compartir el evangelio ellos, y hermanos, y equipados van a ser edificados, edificados. Y eso, hermanos, glorifica a Cristo. Le da gloria a Dios, hermano. Estamos creciendo a la manera de Dios, ¿verdad? El crecimiento de la iglesia es a la manera de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo toma todo este proceso? Toda la vida de la iglesia en la tierra. ¿Oyeron, hermano? Toda la vida de la iglesia en la tierra. Aprovechemos, hermanos, de que hermano, para poder nosotros crecer en la vida cristiana, para poder ser edificados, capacitados, hermanos, necesitamos comenzar con la gracia y el Señor Jesucristo, número 1. Número 2, necesitamos hombres dotados, pastores dotados que nos capaciten, ¿verdad? Si no es así, hermanos, no va a haber un crecimiento espiritual de esa manera. Entonces, hermanos, toda la vida en la tierra, de la tierra. Usted un día fue justificado, fue salvado de la pena del pecado. ¿Entiende? Un día usted fue justificado, salvado de la pena del pecado. Hermano, ya fue salva la persona porque puso su fe en Jesucristo. Pero ahora va en el proceso de la santificación, ¿verdad? Y necesita para crecer hombres dotados que le enseñen las escrituras, ¿verdad? Y un día usted va a ser glorificado en el futuro, en el futuro. ¿Cómo se aplica a ti? Bueno, hermanos, ¿cómo se aplica esto a ti? Esto es bien importante que nosotros lo entendamos, hermano. Dios me los bendiga.